Buenas noches. En primer lugar, y aunque ha habido actos aquí en Manzanares, igual que en todos los pueblos, creo, de España, hoy saben que se celebra o conmemoramos o recordamos el Día Internacional contra la Violencia de Género. Y a mí me gustaría que nos sumáramos a esta reivindicación eterna de las mujeres. En segundo lugar, gracias a todos ustedes por estar aquí una noche más y una noche un poco tempestuosa como la de hoy. Gracias a los patrocinadores nuestros, el Ayuntamiento que nos cede este local público, a la Casa de la Cultura, la Diputación, Unicaja y la cadena SER. Y gracias a todos los colaboradores de la escuela y a los técnicos de estos centros que hacen posible que podamos retransmitir esta conferencia por streaming. Y gracias sobre todo a nuestros invitados de esta noche, el catedrático de Economía de la empresa y presidente y fundador de Analistas Financieros Internacionales, Emilio Ontiveros, que llega a Manzanares justo el día en que la prensa trae un titular que se repite, por desgracia, en los últimos tiempos. España sigue al frente de la desigualdad entre los países de la OCDE, decía esta mañana El País, integrado por los 34 países más industrializados del mundo. En el informe hecho público ayer se refleja que los sueldos más bajos de España sufrieron los mayores recortes de entre todos los países de la OCDE, solo nos supera Portugal. Ontiveros va a analizar qué futuro inmediato nos aguarda tras las incertidumbres creadas por el Brexit y el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos. Y para presentar a Ontiveros nos acompaña un viejo conocido de la Escuela de Ciudadanos, que ya ha colaborado como moderador de algunos de nuestros debates, el periodista Eduardo Sanmartín. Eduardo Sanmartín es, como Ontiveros, natural de Ciudad Real y, como saben, es un destacado profesional del periodismo de larga trayectoria. Ha sido corresponsal de la agencia EFE en Portugal y en Marruecos, formó parte del equipo fundador de Diario 16 y del País, donde ocupó el cargo de su director, si no me equivoco, fue director adjunto de ABC, y desde hace años es habitual de las tertulias de radio y televisión. En Televisión Española lo pueden haber visto, en la CNN, en la cadena SER. En 2 ocasiones ha actuado como moderador, como decía antes, en los debates de la escuela, uno entre eurodiputados y otro entre los dirigentes juveniles del Partido Popular y del Partido Socialista. De modo que, Eduardo, es tu turno de presentar a tu viejo amigo y conocido Emilio y conciudadano Emilio Ontiveros. Bueno, esto ya es un lujo, ¿eh? Con atril y con todo, qué barbaridad. Esta escuela va para adelante. A ver. Bueno, buenas noches a todos. Estoy encantado de estar aquí. Román lo sabe, cada vez que me llama aquí estoy. Me pongo firmes y digo lo que tú quieras. Pero cuando me habló por primera vez de la conferencia de Emilio y de que yo iba a presentarla, pues el placer fue doble, porque no solamente me daba la oportunidad de reengancharme a esta escuela, sino que además volver a encontrarme con un viejo amigo, y digo viejo porque nos conocemos desde que teníamos calcetines largos y pantalones cortos, o sea que hace ya unos cuantos años. Vivíamos en Ciudad Real como unos 50 metros más o menos. Después la vida nos hemos separado, pero nos hemos ido encontrando en distintas reencarnaciones y siempre hemos tenido yo creo una corriente de afecto que es recíproca y que a mí me gusta mucho poner de relieve en este momento, porque lo que quiero que entiendan es que la presentación que voy a hacer no va a ser una presentación desapasionada ni neutral. Va a ser una presentación teñida de afecto, y entonces a ustedes les dejo la responsabilidad de poner un filtro allá donde crean que me estoy pasando, porque lo que voy a decir, de todas maneras, es verdad. Todo lo que voy a decir es verdad. Si hay algo que usted aplican el filtro y se quedan con la sustancia. Voy a hablar de Emilio brevemente desde 4 ángulos. Primero, como persona. Emilio es un luchador. Emilio es
una persona que desde muy pequeño y desde que era muy joven, desde que era adolescente, ha luchado por lo que quería, nadie le ha regalado nada, los que le conocemos desde hace tanto tiempo sabemos de lo que estamos hablando y no voy a insistir en ello porque quiero que quede claro eso, ¿no? Es un hombre que, hecho a sí mismo, bueno, eso es casi un tópico, ¿no? Pero es verdad que él ha tenido que luchar por lo que ha conseguido y lo ha hecho con mucho empeño y no sin grandes dificultades. Otro aspecto de Emilio es su carácter de académico. No solo como catedrático de la Autónoma desde hace ya unos cuantos años, sino que yo creo que ha impartido un magisterio aparte, que es el que ha transmitido a montones de gentes que le han oído en todos los foros públicos en los que ha intervenido, tanto conferencias de este tipo, en las radios, en las televisiones, donde ha trasladado a la gente un estilo pedagógico de comunicar una cosa tan ardua como es la economía y la ha hecho comprensible a mucha gente que realmente se hace difícil entender determinados conceptos. Se me hace difícil incluso a mí, ¿no? y a mucha gente que trabajamos todos los días con esta materia. Bueno, es maestro en la universidad y es maestro en esto, y esto es lo que más nos interesa a nosotros, que hoy vamos a tener la oportunidad de disfrutar de este aspecto de su personalidad. Deben ser cosas de la tierra, porque a Manolo Marín, del que estábamos hablando hace un momento, le pasa un poco lo mismo. Es realmente una persona con un talante pedagógico importantísimo. Como muestra de ese carácter de Emilio de superación constante, estando ya sentado en la universidad, yo me acuerdo que la primera vez que me reencontré con él fue a través de la revista de economistas, del Colegio de Economistas y de Joaquín Estefanía, con el cual colaboraba, y me sorprendió mucho que, si Emilio se va a Estados Unidos, pero ¿qué se va a Estados Unidos? Sí. Emilio, cuando terminaba el curso en la universidad, cogía el latillo y se iba a una universidad americana y se pasaba el verano allí, ampliando sus estudios, mientras el resto de la gente estaba pasando de vacaciones. Y eso no sé cuántos años lo hizo, pero yo creo que bastantes. Lo cual añade otro elemento importante para la conferencia que hoy nos interesa, porque es un gran conocedor de Estados Unidos. Y mucho de lo que va a hablar, supongo, pasa por lo que puede ocurrir en Estados Unidos con la elección del nuevo presidente. Pero además de esto, es un hombre que vive la economía real, porque es un empresario importante de una empresa de intermediación financiera, o como se le llame, analistas financieros internacionales, de la que ha hablado Román hace un momento. Bueno, pues que como estos días estaba siendo una noticia que podía ser la empresa encargada de dirigir o gestionar o organizar, no sé cuál es el verbo exacto, la privatización de dos grandes antiguas cajas de España, la Bankia y el Banco Mare Nostrum. Pero me consta que alguna tentación, alguien le habría tentado en algún momento con dar un paso de la esfera privada más a la esfera pública. Yo creo que ha hecho bien en quedarse donde está, porque su capacidad de influencia probablemente sea mayor donde está ahora que si hubiese participado directamente en alguna gestión pública más concreta. Y eso le da también un valor a lo que dice, porque lo que dice lo dice desde sus propias convicciones, pero lo dice sin ningún tipo de compromiso real con ninguna instancia política concreta. He hablado también del Colegio de Economistas, que es otra de sus vertientes profesionales. Hubo un grupo de personas que estaba Joaquín Estefanía, yo creo que estaba José Luis García Delgado, si no recuerdo mal, y alguno más, que eran todos economistas y convirtieron la revista del colegio realmente en una plataforma importante de opinión sobre temas económicos, evidentemente. Y después hay un aspecto que es el último, que es Emilio como ciudadano. Un ciudadano implicado en el debate público desde su esfera privada y comprometido. Y un aspecto de esto que me interesa destacar es que dentro de eso Emilio es lo que yo llamaría un moderado. Y me voy a explicar, porque probablemente esta palabra no tenga tenga muy buena reputación. Un moderado no es un
neutral, no es un equidistante, no es un flojo, no, un moderado, y lo voy a leer porque lo escribí en un momento determinado, porque yo, digamos, tengo debilidad por este tipo de posiciones. Lo que quiero decir es que Emilio milita en ese partido sin siglas, compuesto por personas, que no son demasiadas por desgracia, de muy diferentes adscripciones ideológicas, incluso de opuestas opciones políticas, pero que se encuentran unidos por el respeto al otro, por el reconocimiento del adversario, por el amor a su país y a sus conciudadanos y por el convencimiento de que la verdad y la razón moral no son monopolio de nadie y menos de nosotros mismos. Un partido sin nombre que jugó un papel muy importante en los mejores años de la historia reciente de España, que ha ido perdiendo efectivos en estos tiempos convulsos, pero cuya recuperación es imprescindible en estos tiempos para que los cambios en la forma de hacer política y en las instituciones que España necesita con urgencia no desechen lo mucho bueno que hemos sido capaces de conseguir en un periodo de tiempo que en términos de grandes movimientos de la historia es apenas un suspiro y que en un suspiro puede acabarse como querrían algunos. Pues bien, es en este preciso sentido en el que hablo de Emilio como un moderado. Y aparte de la amistad y el paisanaje, es una de las razones por la que me siento tan próximo a él. Bueno, de la conferencia él nos va a hablar. Yo, como introducción a lo que va a decir, voy a citarle sus propias palabras. Él escribía hace unos días, a los 2 días de la elección de Trump como presidente de Estados Unidos, escribió un artículo de urgencia, me imagino, en el País, y empezaba casi como terminaba. Dice, si no eran suficientes los episodios extraeconómicos fundamentalmente políticos que amenazaban el crecimiento mundial, la victoria de Donald Trump añade uno de consecuencias difíciles de concretar ahora, pero potencialmente adversas. Si el nuevo presidente de Estados Unidos, reforzado por esas mayorías republicanas en ambas cámaras, cumple parte de los compromisos que avanzó durante la campaña electoral, se elevarán las probabilidades de frenazo en la recuperación de la economía mundial y las tensiones en las relaciones comerciales internacionales. No creo que hable solamente de eso. En Europa, bueno, también de Europa habrá mucho que hablar, probablemente por esos movimientos pendulares que se producen. Parece que en Europa se acaba de despertar una cierta conciencia de que las políticas practicadas hasta ahora no son recibo. Bueno, ahí se habla de unas posibles políticas de estímulo, etcétera. Bueno, yo voy a ser todo oídos a partir de este momento porque seguro que voy a aprender mucho con él. Buenas tardes. Comprenderán que lo primero que quiera hacer sea dar las gracias, sea dar las gracias de todo corazón, en primer lugar a Román por haber tenido la amabilidad de convocarme a esta iniciativa valiosísima y no frecuente en nuestro país, como es la Escuela de Ciudadanos. Muchísimas gracias, porque no es, insisto, es una iniciativa de fortalecimiento de la sociedad civil tan generosa como la que ha puesto en marcha Román con algunos colegas, con algunos paisanos, es muy encomiable. Pero si además la hace un profesional, un periodista del calado de Román, en mucha mayor medida. Y desde luego gracias a Eduardo San Martín. Han podido ver que lo que se ha puesto de manifiesto es el comentario de un hermano, de alguien muy cercano, muy próximo. No es la primera vez, efectivamente, que de alguna forma me pone en evidencia, ¿no? Porque también recuerdo una conferencia, creo que fue en Murcia, en la que también fue generoso en exceso. Él decía que habría que aplicar un filtro, yo diría que habría que deflactar, que habría que reducir por el exceso de inflación de comentarios generosos, llevados, como él mismo anticipaba, por el cariño, por la pasión y por la
y por la verificación de la puesta en común de muchos valores, que tienen que ver con parte de su comentario, de ese comentario escrito que él ha transmitido, ¿no? Muchas gracias, Eduardo. Eduardo es, igual que Román, un periodista de referencia en este país. Aunque él no lo haya dicho, yo sí lo voy a decir, él es un año mayor que yo. Y eso se lo venía diciendo en el coche a Román. Cuando éramos pequeños parecía un gap generacional total, ¿no? Y sobre todo hacía que lo que éramos más jóvenes miráramos a nuestro alrededor, a la gente de Ciudad Real, que despuntaba, ¿no? Y Eduardo despuntaba desde pequeñito. Primero, porque era más espabilado que la media. Segundo, y nunca se me olvidará, porque nadaba más rápido que la media. Y hacía los 33 metros libres más rápidos que nadie en Ciudad Real. Luego ya en 66 o en 100 era otra cosa, pero... Y desde luego porque fue el periodista más importante que dio Ciudad Real. Y yo me he vanagloriado a lo largo de todos estos años de compartir paisanaje y cariño con Eduardo. El tema que convenimos, Román y yo, que podríamos abordar, y es verdad que cuando Román y yo hablamos de la conferencia, pues hace 3, 4 o 5 meses, estábamos en plena interinidad política en nuestro país. Nuestro país estaba sin gobierno y las perspectivas de que se prolongara ese periodo eran claras. Y, por lo tanto, quisimos vincular el binomio incertidumbre política y resultados económicos. No tanto para provocar la paradoja fácil, consistente en que la ausencia de gobierno, la prolongación de la interinidad durante 300 días en nuestro país, ha coexistido con registros económicos inequívocamente favorables. La economía española, en el periodo en el que no ha tenido gobierno, ha crecido el doble de lo que ha crecido el promedio de la eurozona. Y yo creo que eso no es tanto el reflejo de que los gobiernos estorben como el reflejo de que los gobiernos relevantes no están aquí al lado. Probablemente es el reflejo de que la política, que es significativa para que la economía española funcione y tenga registros favorables, es el gobierno de la comunidad de vecinos en la que está la economía española inserta, que es Europa, que son las instituciones europeas. Si en Europa no hubiera existido el Banco Central Europeo, por poner un ejemplo, si no hubiéramos tenido ese amparo de unos tipos de interés históricamente bajos, si el Banco Central Europeo no estuviera comprando todos los meses 85.000 millones de euros en deuda pública y en deuda privada, entre ellos españoles, probablemente ahora mismo estaríamos sufriendo una situación no muy distinta a la del verano del 2012, cuando la economía española efectivamente estuvo en una situación delicada. Les propongo que tratemos de trascender de la incertidumbre política inmediata, que puede ser hoy menor que hace 2 meses, pero no cabe descartarla, para contemplar hasta qué punto la incertidumbre política más mediata, más vinculada a Europa o al entorno internacional, puede condicionar el bienestar, la prosperidad, en última instancia, de nuestro país. Fíjense, la economía española este año va a crecer por encima del 3%. Eso significa, como les decía, el doble de lo que va a crecer el promedio de los países con los que compartimos moneda. Pero en ese crecimiento de la economía española
yo creo que sería fácil convenir que han intervenido factores que probablemente no van a estar presentes en el futuro. El primer factor es el apoyo del Banco Central Europeo. El 26 de julio del 2012, la economía española estaba a punto de entrar en una situación cercana a la quiebra. Los dichosos mercados financieros, los mercados de bonos, cotizaban la deuda pública española por encima del 7%. La prima de riesgo, esa diferencia entre lo que paga Alemania por endeudarse y lo que paga España por hacerlo al mismo plazo, era de casi 7 puntos porcentuales. Alemania apenas pagaba el 1% y España e Italia en aquel mes de julio ya pagaban el 7 y pico por ciento. Se estaba anticipando la probabilidad, incluso, de exclusión del euro a la economía española. Y en ese momento, el 26 de julio del 2012, el presidente del Banco Central Europeo, a las 2 de la tarde, convoca una rueda de prensa y dice aquello de: haré todo lo que esté en mi mano por evitar que los mercados financieros coticen la fragmentación o la exclusión de algún país del euro. Y a la media hora, los mercados de bonos de todo el mundo reconsideraron sus precios y la deuda pública española y la deuda pública italiana encontraban una senda de convergencia con los tipos de interés en Alemania. Yo utilizo esta anécdota para explicarles a mis alumnos que hay que relativizar el convencimiento de la eficiencia en los mercados, que es muy importante las instituciones, los gobiernos, en este caso el gobierno monetario. Lo único que dijo Draghi es: estoy dispuesto a, advirtió. Tardó varios meses en ejecutar su advertencia, pero fue suficiente. El segundo elemento que tiene lugar en aquel verano del 2012, en el que estábamos en una situación, insisto, muy delicada, es el ofrecimiento de un rescate al Tesoro español. Europa, y ahora hemos sabido, a través de los documentos que se han hecho públicos, el Fondo Monetario Internacional convence finalmente a las autoridades españolas para que éstas soliciten un rescate para el sistema bancario español. No un rescate como el de Grecia o el de Portugal o el de Irlanda, no un rescate completo a la economía, pero sí un rescate al sistema bancario. Las autoridades españolas pidieron una línea de crédito de 100.000 millones de euros en ese mismo mes de julio del 2012 y a partir de ese momento, a partir del anuncio de que Europa ponía a disposición de las autoridades españolas esa línea de crédito, también se atenuó el otro foco de inestabilidad que amenazaba a nuestro país, que era la quiebra de no pocas entidades bancarias. En realidad, durante los meses anteriores, había estado alimentándose un círculo vicioso, un bucle diabólico, entre una deuda pública que subía y que tenía unos tipos de interés insoportables y unos bancos que poco a poco se iban desangrando. Y entre medias de ese círculo vicioso, una recesión, una contracción en el ritmo de crecimiento y una elevación en la tasa de paro que, recuerden, llegó a superar el 26% en aquel verano del 2012. Las autoridades españolas vencieron las reticencias, vencieron esa especie de falso pudor que supone pedir dinero y bajo la forma de una línea de crédito nos dieron los 100.000 millones. Acompañados, claro está, de un documento que tuvimos que firmar, de un memorando de entendimiento,
que suponía una cierta intervención en la política económica española por parte, si no de los señores de negro, que estaban en Grecia, de los señores de gris marengo, que se sentaron en la Plaza de Cibeles, en el Banco de España y en el Ministerio de Economía, y que condicionaron a partir de entonces parte de las decisiones centrales de política económica, fundamentalmente las referidas a la ordenación bancaria, pero también a la política presupuestaria. Yo creo que hicieron bien las autoridades españolas en pedir el rescate. Es más, el rescate bancario se tenía que haber pedido antes de 2010, antes de aquel primer fin de semana de mayo del 2010, cuando se impuso al Gobierno español una terapia que no se correspondía con el cuadro clínico que ofrecía la economía española. La economía española, recuerden, cuando llega la crisis financiera proveniente de los Estados Unidos, no tenía un problema de finanzas públicas. Teníamos un serio problema de finanzas privadas. La economía española no tenía déficit público. El 31 de diciembre del 2007, las finanzas públicas españolas arrojaban un superávit del 2,1% del PIB. Alemania sí tenía un déficit público, Francia también. Al 31 de diciembre del 2007, la deuda pública española era la más baja de Europa después de Luxemburgo. Era del 35,5% del PIB. Pero cuidado, teníamos otros problemas. No teníamos los problemas de Grecia, ni los de Portugal, ni los de Irlanda. Teníamos una deuda privada muy elevada, porque entre las familias y las empresas españolas teníamos una deuda que más que multiplicaba por 2,5 el valor de la producción nacional de bienes y servicios. La deuda de la familia media española llegaba al 130% de su renta disponible. Todos, el 80% de las familias españolas tenía una hipoteca. Y las empresas españolas también. Pero nuestras autoridades no fueron capaces o no pudieron convencer al presidente de la Comunidad de Vecinos de la Eurozona, a Alemania, de que nosotros sí necesitábamos tratamiento médico, pero no el tratamiento médico que se iba a aplicar a Grecia. Es como, yo suelo poner el símil, como cuando estábamos en la mili y bajábamos a la enfermería a las 9 de la mañana, se formaba una cola en la enfermería y había un enfermero en la mesa. A ver, que pase el siguiente. ¿Qué te pasa? No, que ayer tuve una luxación en las prácticas de tiro y echaba mano en un cajón, sacaba 2 píldoras y decía, tómate esto cada 8 horas. ¿Qué pasa el siguiente? Yo he tenido un poco de asma, te vas a tomar 3 de estas cada 6 horas. Era la misma pastilla. En Europa, a partir del 2010, se impuso una política que no ha dado resultados, pero además es que se impuso de forma homogénea en las consideradas economías periféricas. Que no ha dado resultado, ya lo sabemos, porque han pasado 6 años. La economía es una ciencia empírica. Hay que hacer afirmaciones sobre la base de lo que vemos. Y lo que hemos visto es que la austeridad no era precisamente la terapia aconsejable para las economías, desde luego para economías como la española. Al día de hoy, nuestra deuda pública es 3 veces la que teníamos el 31 de diciembre del 2007. Al día de hoy tenemos un déficit público que supera el 4,5%, que está, de alguna forma, violando las normas de la propia Unión Europea. La economía española fue trascendental que en julio del 2012 tuviéramos esos 2 apoyos, rescate bancario y el apoyo del Banco Central Europeo. El segundo apoyo que ha tenido la economía española, y es clave, ha sido clave
es unos precios de las materias primas históricamente bajos y, en particular, el precio del petróleo y del gas. Algunos se podrán preguntar, hombre, de esto también se han beneficiado otros países europeos, que crecen menos. Sí, pero nosotros mucho más. Nosotros también de esta caída en los precios de los hidrocarburos nos hemos beneficiado más que el promedio de Europa, porque, como saben, la economía española es la economía más dependiente de las importaciones de petróleo y de gas, y a la vez es una de las economías de Europa que consume más energía por unidad de producto que fabrica. Por lo tanto, cada caída en el precio del barril de Brent en $1 era como si nos metieran en la cartera, como si nos hicieran una transferencia de renta a los españoles. El tercer factor que ha favorecido este crecimiento muy significativo de la economía española tiene que ver con factores internos, tiene que ver con una moderación salarial sin precedentes, a la que hacía referencia Román con esos datos que hoy sacaba la prensa española y que se refieren a un informe de la OCDE. Los salarios en nuestro país cayeron de forma significativa, se moderaron y en algunos casos se redujeron de forma significativa, y las empresas, sobre todo las empresas medianas, hicieron de la necesidad virtud y con precios relativamente ajustados, iniciaron una aventura exportadora muy importante. Si tuviéramos que deducir una lección, una consecuencia favorable que ha dejado la crisis económica en nuestra economía, yo apuntaría precisamente ese aumento de la propensión exportadora. Se han incorporado a exportar de forma regular más de 50.000 empresas. Eso está muy bien. Algunos de ustedes pueden pensar, hombre, eso siempre ha ocurrido en fases de recesión, cuando la economía va mal, cuando la demanda nacional se contrae, el empresario coge su cartera y trata de conseguir pedidos fuera. Pero luego, cuando viene la recuperación, se olvida de la internacionalización. Pero ahora no está siendo así. Y la economía española ha conseguido no solo aumentar el número de exportadores, que está muy bien, sino diversificar los destinos geográficos a los que destinamos nuestras exportaciones y, afortunadamente, reducir la dependencia que tienen nuestras ventas al exterior del resto de los países de la eurozona. Y, al mismo tiempo, diversificar lo que vendemos. Ya no solamente vendemos servicios, turismo, vendemos otros servicios de valor añadido, vendemos transformados del sector agroalimentario, como se pone de manifiesto en esta región, o incluso en Manzanares, pero vendemos componentes en el sector del automóvil con un liderazgo verdaderamente global. Ese aumento de las exportaciones no hubiera sido posible, o por lo menos no en la cuantía que ha tenido lugar, sin esa contención salarial. Y el último factor, el cuarto factor que está propiciando este crecimiento, al menos hasta el segundo trimestre de este año, tiene que ver con una inyección fiscal, con un estímulo fiscal, con esa reducción de impuestos que el Gobierno llevó a cabo el año pasado en el contexto de la propia campaña electoral y que supuso una reducción del IRPF relativamente significativa y, sobre todo, una reducción en el impuesto del beneficio sobre las empresas, en el impuesto de sociedades, que en ambos casos liberó renta y que permitió, lógicamente, asignar esa mayor renta disponible a decisiones de gasto, a decisiones de inversión. Si convenimos en esto, si convenimos en que ha habido 4 factores que han propulsado el crecimiento de nuestra economía, que son 4 factores que han registrado una importancia relativa en nuestro país superior a los de los otros países de la eurozona, lo que nos debemos preguntar ahora es si los mismos van a tener vigencia el año que viene.
para a partir de ahí deducir si el comportamiento de nuestra economía va a ser equivalente al de este año. Ya hemos visto alguna señal en el tercer trimestre de este año de pequeña desaceleración en el ritmo de crecimiento. Pero revisemos esos factores. El Banco Central Europeo va a mantener el año que viene esa política monetaria tan expansiva. No sé si todo el año. Su programa de estímulo excepcional vence el 31 de marzo del 2017. Yo soy de los que piensa que debería prorrogar algo. Debería prorrogar, entre otras cosas, porque la eurozona está con un crecimiento muy débil. Crece la mitad de lo que crece España, el 1,5. Porque en la eurozona la tasa de paro es relativamente elevada. Y sobre todo, porque el principal objetivo que tiene el Banco Central Europeo, que es la ausencia de inflación, está más que garantizado. Yo diría que desgraciadamente en Europa no hay inflación. España ha estado más de 15 meses con una inflación cero o negativa. Solo el último mes hemos visto repuntar un poco el IPC, muy poquito, el 0,5%. Pero el objetivo del Banco Central Europeo es que la inflación se quede en el entorno, algo por debajo del 2%. ¿Se han planteado ustedes lo que significa que en una economía no haya inflación o incluso que la inflación sea cero o negativa? La inflación negativa es el mejor cómplice de los acreedores. O dicho de otra forma, la inflación ayuda a los deudores. Y España es un país deudor. Hasta el 2007, familias y empresas, pero a partir, sobre todo del 2009, también el sector público. Cuando la inflación es baja, no hay prisa en tomar decisiones de gasto. Es más, uno puede esperar incluso a concretar sus decisiones de consumo un mes más o 2 meses más. Europa necesita algo de inflación y no hay inflación. Por eso yo pienso que el Banco Central Europeo, a partir de marzo, podía prorrogar algo su política monetaria expansiva. Pero es verdad que tiene el marcaje, la presión de Alemania, que insiste en que el Banco Central reduzca la excepcionalidad, la heterodoxia en la que está inmerso. Es verdad que Alemania es un país de acreedores netos y a los acreedores netos los tipos de interés muy bajos o negativos, como tiene Alemania, no les gusta. Pero en cualquier caso, es difícil que durante todo el año que viene tengamos un horizonte monetario tan favorable al crecimiento como el del 2016 o 2015. El segundo factor que probablemente no va a tener la contribución al crecimiento que ha tenido en el pasado son los precios de los hidrocarburos. Ya lo estamos viendo. En el 2013 y 2014 llegamos a ver mínimos históricos. Recuerdan que antes, en el 2008, el precio del barril de Brent llegó a estar en $100. Lo hemos llegado a ver cercano al 21 dólares. Ahora estamos en el entorno de unos $50 el barril. Es razonable que no haya caídas adicionales. La OPEP ya ha llegado a acuerdos de contingentación, de limitación de la oferta. El tercer factor, que tampoco es previsible que tenga vigencia el año que viene, ni es previsible y en mi opinión no es conveniente, es salarios que sigan cayendo. No es bueno desde el punto de vista de la cohesión social que el coste del ajuste lo paguen quienes menor capacidad defensiva tienen. Pero con independencia de esta consideración, más o menos normativa, política, moral, si quieren, es que técnicamente no es bueno. Ha sido el propio Banco Central, el propio presidente Draghi el que ha dicho cuidado con bajar demasiado los salarios, porque es necesario
es necesario que haya mayores rentas, aunque solo sea para que paguen las deudas. La familia media española sigue altamente endeudada y sin crecimiento de las rentas no se garantiza la estabilidad del sistema bancario. Pero al mismo tiempo es necesario que haya algo más de rentas para que la propensión al consumo también se anime y aquellas empresas más dependientes del gasto doméstico puedan de alguna forma asentar sus decisiones de inversión, sus decisiones de creación de empleo. Y el cuarto factor que ha propulsado la creación de empleo, el crecimiento económico en estos 3 últimos años es la fiscalidad relativamente favorable. O si quieren, la relajación en el último año y medio del rigor presupuestario por parte de nuestras autoridades. Es previsible que en el 2017 siga la tónica más o menos laxa, sobre todo en términos impositivos, que hemos tenido el año pasado. Mi respuesta es no, porque España, como saben, está inmersa en un procedimiento disciplinario europeo por déficit excesivo, que es el cuadro de intervención, de vigilancia que se establece sobre los países que no cumplen los objetivos de déficit público. En los 4 años últimos España no ha cumplido los objetivos de déficit. Hasta hace 3 meses hemos estado a punto de recibir, primero, una sanción importante y, segundo, la congelación o la limitación de fondos europeos junto a Portugal. Afortunadamente, las autoridades europeas han considerado las circunstancias excepcionales que vive Europa, también que vivimos, la fragilidad que vivimos en nuestra economía, todavía con una tasa de paro relativamente elevada, y a cambio de propósitos de enmienda del Gobierno, han eliminado la sanción y no han limitado por el momento la transferencia de fondos. Pero el Gobierno se ha visto obligado a mandar ese propósito de enmienda por escrito en un plan presupuestario, no en unos presupuestos que todavía no se han hecho y que se tendrán que hacer en las próximas semanas, en los 2 próximos meses como máximo. Ya están hablando el Gobierno con los partidos de la oposición. Pero en ese presupuesto hay que eliminar 5.500 millones de gasto o conseguir 5.500 millones más de ingresos o un poco de cada lado. Quiero decir que la política presupuestaria, la actuación del Gobierno en materia fiscal no va a ser propiciatoria del crecimiento, sino justo lo contrario, contractiva. No creo que esté en lo cierto el Gobierno, el ministro de Hacienda y de Economía, cuando dicen, hombre, igual no tengo que ajustar 5.500 millones de euros, porque si la economía crece más, el esfuerzo es menor. Es verdad. Si la economía creciera lo mismo que ha crecido en 2016, el esfuerzo de ajuste sería menor. Pero acabamos de ver cómo los factores que han potenciado el crecimiento en 2015 y 2016 no van a tener el mismo vigor el año que viene. Bueno, no es que lo piense yo, sino que el propio Gobierno hasta hace prácticamente unos días había anticipado que el crecimiento el año que viene va a ser un punto porcentual inferior al crecimiento de este año. El Fondo Monetario Internacional es un poco más pesimista y cree que la economía española va a crecer más cerca del 2 que del 2,5. Pero asumamos que puede crecer entre el 2 o el 2,5, más cerca del 2,5 en mi opinión. El esfuerzo de ajuste no va a facilitar el crecimiento. Podríamos quedarnos aquí si no hubiera tenido lugar lo que señalaba Eduardo antes, y es una alteración en la navegación, en las condiciones meteorológicas en las que se mueve, en las que navega la economía española.
y es que en los últimos meses hemos tenido dos episodios que pueden condicionar el comportamiento económico de la eurozona, de la economía española. El 23 de junio pasado, un referéndum en el Reino Unido por el que se llegaba a la conclusión de que va a haber un divorcio entre el Reino Unido y las instituciones europeas. Al día de hoy no sabemos si ese divorcio va a ser suave, amigable o duro. Incluso no podemos establecer un calendario para el mismo. La incertidumbre, en este caso política también, no es buena para los negocios, no es buena para quien toma decisiones de inversión. No es buena, además, si quien se divorcia es una economía de la estatura, del peso en báscula que tiene la economía británica, que es una de las 5 de las 6 economías más importantes del mundo. Pero es que la economía británica es muy, muy importante para nosotros. España es uno de los 4 socios comerciales más importantes del Reino Unido. España es el único país, junto a Alemania, que tiene un superávit comercial con el Reino Unido, que le vendemos más de lo que ellos nos venden en mercancías. Es uno de los resultados de ese aumento de la propensión exportadora que les comentaba antes, ¿no? 40% de los automóviles que ustedes ven en Londres han sido fabricados en nuestro país. El 65% de los componentes que llevan los automóviles que se fabrican en el Reino Unido los fabrican empresas españolas. Todo el brócoli que se compra en las grandes superficies de Londres lo producen en Murcia, un empresario joven, que por cierto fue alumno mío y que hizo una campaña hace 8 o 9 años ejemplar y que llena de hortalizas y verduras de este tipo todas las grandes superficies. Pero cuidado, los británicos son el principal cliente turístico de España. El 26% de todos los ingresos por turismo lo generan los británicos. El Reino Unido es importante para España porque allí hay una parte muy importante de la inversión directa que tienen las grandes empresas españolas. Desde luego las eléctricas, Iberdrola tiene en el Reino Unido más del 30% de la generación de sus ingresos. El Banco de Santander tiene el segundo banco británico más importante, la compañía de seguros Mafre, etcétera, etcétera. En España deben vivir 300 y pico mil británicos de forma permanente, establecidos aquí permanentemente, que cobran todos los meses su sueldo o su pensión. Hay un banco inglés que transfiere a un banco español sin ningún tipo de comisiones y sin ningún tipo de cortapisas. Y que en una situación de divorcio brusco, pues habría comisiones o no habría un flujo de ese tipo, o no podrían ir a la Seguridad Social con la facilidad que van en Almería o en Málaga los británicos cada vez que quieren. Los británicos son los principales compradores extranjeros de viviendas, particularmente viviendas en la costa. Ahí tenemos un percance, un nubarrón. No sabemos si va a descargar hoy o mañana y cuál será la descarga, pero que el Brexit va a afectar a la eurozona, es cierto, va a afectar primero a la economía británica y se va a crecer menos. El gobierno británico ya ha tomado decisiones, lo ha hecho rápidamente, ya reaccionó rápidamente, a diferencia de lo que hicimos en la eurozona con la crisis. Y a pesar de ser un gobierno conservador que había firmado un plan de austeridad hasta el 2020, el nuevo gobierno de la señora May ha dicho ni austeridad ni niños muertos, cuidado, porque la economía puede reducir su ritmo de crecimiento. Vamos a inyectar inversión pública por 23.000 millones de libras esterlinas. Vamos a aprovechar para renovar infraestructuras y para garantizar por parte del presupuesto
una cierta compensación en la caída de la inversión privada. Pero con todo, puede haber problemas. El otro problema que genera incertidumbre política es también supranacional y tiene que ver, como insinuaba Eduardo San Martín, con la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es la economía más importante del mundo, aun cuando este año muy probablemente sea superada en términos de PIB por China. Pero Estados Unidos es una factoría de conocimiento, es una factoría de buenas prácticas. El conocimiento económico y financiero que se practica en el resto del mundo se produce allí. Es en cierta medida un ejemplo, era la referencia, el adalid del libre comercio, de las buenas prácticas a nivel internacional, del respeto a las organizaciones multilaterales. Pero resulta que ha llegado a la presidencia de ese país un señor que en su programa de gobierno estaba prometiendo la revisión de todas las organizaciones multilaterales. Desde luego, la no ratificación de 2 acuerdos comerciales, el acuerdo CETA, el acuerdo transpacífico, desde luego el embrionario transatlántico entre la Unión Europea y Estados Unidos, la revisión en profundidad del NAFTA, del acuerdo comercial que tiene con México y con Estados Unidos, la revisión de la posición de México en la Organización Mundial de Comercio, amenazando incluso con la exclusión, y la introducción de aranceles, un término que hacía años que no oíamos, a las importaciones provenientes de México y de China en un 35 y un 45% respectivamente. Por supuesto, la deportación de emigrantes. Bueno, solamente en estos términos comerciales, solamente la alteración en el libre comercio que supondría la puesta en vigor de parte de estas promesas tendría un efecto contractivo sobre la economía manifiesto. Desde luego sobre la economía del resto del mundo, pero tarde o temprano también sobre Estados Unidos. La experiencia nos dice que aquellos países que apelan al proteccionismo, al final lo que tienen es pan para hoy y hambre para mañana. El proteccionismo no es la mejor forma de proteger las industrias nacionales, pero sí es la mejor forma de provocar tensiones, de generar guerras comerciales que pueden terminar mal. Nunca se había recordado un presidente de los Estados Unidos con un programa comercial tan proteccionista como el de Donald Trump, con la excepción de Herbert Hoover, que llegó a la presidencia de los Estados Unidos en 1928, con el planteamiento de aplicar aranceles muy elevados a las importaciones de productos agrícolas del resto del mundo. Y en el año 30, efectivamente, puso en marcha esas medidas proteccionistas, pero fundamentalmente sobre la industria, no sobre los productos agroalimentarios. Y el resultado, como la observación empírica ha puesto de manifiesto, fue la agudización de la gran recesión. Y recuerden que la gran recesión concluye con la Segunda Guerra Mundial. Cuando hay guerra no hay crisis económicas, pero es verdad que es la forma de atajar las crisis económicas menos conveniente de todas. Donald Trump ha prometido, además, decisiones que pueden también perturbar la estabilidad, sobre todo la estabilidad financiera mundial. Ha dicho que va a revisar, que va a anular la regulación financiera, la ley Dodd-Frank, que se adoptó en Estados Unidos tras las lecciones obtenidas de la crisis financiera y que ha permitido
una cierta estabilidad del sistema bancario de aquel país. Si se desregula el sistema financiero en un momento como el actual, si de alguna forma se relajan los mecanismos de supervisión sobre los bancos, el riesgo puede ser relativamente elevado. Pero es más elevado si tenemos en cuenta que el propio presidente electo ha dicho que va a reconsiderar el estatuto de su Banco Central, de la Reserva Federal. De entrada ha dicho que no le gusta la señora Yellen, que es la presidenta del Banco Central, pero que incluso puede reconsiderar el estatuto de autonomía que tiene ese Banco Central. La combinación de menoscabo de la autonomía del Banco Central, de perturbación, en un momento como este, en el que los Estados Unidos van a intentar normalizar su política monetaria. Ya han estado un periodo largo de excepción y en la medida en que aquella economía crece, la Reserva Federal se estaba planteando subir los tipos de interés próximamente y poco a poco iniciar una senda de normalización. Si en ese contexto, además, asistimos a medidas de desregulación contrarias a lo que el buen sentido aconseja, al menos por el momento, podríamos tener un foco de perturbaciones, de inestabilidad financiera. Es verdad que frente a estas dos amenazas, comercial y financiera, en los planteamientos de Donald Trump hay algo que le puede venir bien a su propia economía e incluso a la economía global. Y es que él ha prometido invertir $1 billón de dólares en infraestructuras. Bueno, en infraestructuras una parte y en defensa otras. Y eso puede efectivamente calentar la máquina económica en los Estados Unidos. Pero si se calienta la máquina económica doméstica en Estados Unidos y al mismo tiempo se ponen vallas al comercio, a la libre circulación de servicios, de personas, de capitales, el resultado puede ser algo que ya hemos visto en la historia y es, en principio, una apreciación, un encarecimiento en el tipo de cambio de la moneda, como estamos viendo, un encarecimiento del dólar que acabe incluso con ese crecimiento sobrevenido. Esos son los focos de tensión. Y frente a ello, y ya voy a ir concluyendo, la capacidad de respuesta que tenemos en la eurozona es más bien limitada. La eurozona no puede dejar que el único que trate de sacar del estancamiento a la zona monetaria sea el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo hizo bien, a partir de julio, en proferir aquella advertencia, pero no puede hacerlo solo. Es el único bloque económico que ha dejado que sea solo la política monetaria la que trate de paliar los males de la crisis más severa desde la Gran Depresión. Estados Unidos, al gobierno, primero republicano y luego demócrata, no le dolieron prendas en utilizar el presupuesto y expansionar el gasto cuando nació la crisis. Todavía recuerdo aquella llamada de Nancy Pelosi, la líder demócrata en el Congreso, al presidente George Bush Jr. Le dijo, oye, me dicen aquí estos economistas que esto tiene muy mala pinta, ¿eh? El otro le dijo, crúzate. Se fue a la Casa Blanca y salieron 686.000 millones de dólares en expansión fiscal. Luego vino la nacionalización de Detroit, el apoyo a las compañías de automóviles con dinero de los contribuyentes, la nacionalización del Citigroup, del mayor banco comercial del mundo, la nacionalización de AIG. Y luego vino la Reserva Federal, eso sí, con un presidente, tuvieron suerte, que era el estudioso, el académico vivo, que más y mejor había estudiado la Gran Depresión. Y sin ser un peligroso keynesiano, le dijo al otro, oye, hay que expansionar con el presupuesto y al mismo tiempo hay que expansionar con la política monetaria.
Lo hicieron 4 años y pico antes de que lo hiciéramos en el Banco Central Europeo. Pero al Banco Central Europeo no se le puede dejar solo. Por eso, como insinuaba Eduardo, ahora se está reconsiderando parte de esa política fiscal en Europa. Pero es una reconsideración más que formal. La semana pasada, un documento de la Unión Europea reconocía que la austeridad no ha dado resultado. Ya lo reconoció en el 2014 el presidente del Banco Central Europeo y documentos del Fondo Monetario Internacional. Ahora la Comisión dice: es la hora de estímulos fiscales. Sugerimos un estímulo fiscal equivalente a unos 50.000 millones de euros, el 0,5% del PIB de la eurozona. Ahora bien, no lo pueden llevar a cabo aquellos países que están intervenidos, que están sujetos a un procedimiento de déficit excesivo. Sugerimos, dice el documento, que aquellos países que tienen unas finanzas públicas desahogadas también los lleven a cabo. Sugiere que sea Alemania, que sea Holanda, que sean países que durante la crisis han mejorado su posición, porque de alguna forma se han beneficiado de esos ajustes presupuestarios, se han beneficiado del pago que hemos hecho de las deudas que teníamos con los bancos alemanes, con los bancos holandeses, etcétera, etcétera. Lo que está diciendo de alguna forma Europa es: oye, un desequilibrio excesivo no es solo el que tiene un gran déficit. Un desequilibrio excesivo también es el que tiene un exceso de ahorro y no moviliza ese ahorro. Europa tiene la necesidad imperiosa de acompañar al agotamiento de la eficacia de esa política monetaria, que ya da síntomas de que no genera más utilidad. Nunca hubo más liquidez, más dinero en Europa que ahora. Nunca las empresas tuvieron más tesorería, sobre todo las grandes empresas, que ahora. Nunca los tipos de interés fueron más bajos que ahora. ¿Se preguntan por qué no invierten a un ritmo muy superior las empresas? Inversión es sinónimo de apuesta. Y uno no invierte en ampliar capacidad de su propia empresa si no tiene las cosas claras. Europa debe contribuir a clarificar las cosas en 2 ámbitos. Uno, en el fortalecimiento institucional. Sí, en hacer que Europa tenga un mayor grado de solidez en aspectos como la supervisión bancaria. Al día de hoy no tenemos un mecanismo todavía de resolución de crisis bancarias común, porque hay países como Alemania que se niegan a mutualizar, a tener un fondo común con el que eventualmente hacer frente a una crisis bancaria. Alguno de ustedes podría pensar: hombre, es que ya ha pasado el riesgo de una crisis bancaria en Europa. No. En Europa tenemos sistemas bancarios hoy que están mucho peor de cómo estaba el sistema bancario español en el momento en que pidió el rescate en el verano del 2012. La banca italiana tiene una morosidad del 18%. Y un país, un gobierno, que está a otras cosas. Pero la banca portuguesa también. Tenemos la mayor criatura bancaria de la eurozona, que es el Deutsche Bank, en una situación manifiestamente convaleciente. Tenemos las compañías de seguros en el ramo de vida, fundamentalmente alemanas, en una situación comprometidas. Ya saben que las compañías de seguros de vida lo que hacen es tratar de garantizar anualidades comprometidas con una renta pactada de antemano. Lo que hacen las compañías de seguros de vida es conseguir
e invertir en bonos que den una rentabilidad algo superior a la rentabilidad que yo me he comprometido. Yo le garantizo a Román que va a tener una anualidad o una indemnización con una rentabilidad equivalente al 3%, porque confío en encontrar un destino inversor que me dé algo más del 3%. Normalmente son bonos públicos de bajo riesgo, pero es que no hay bonos públicos de bajo riesgo que den más del 1%. Empezamos a ver señales de inestabilidad financiera en la eurozona y deberíamos tener redes de seguridad, mecanismos de cobertura de esas crisis. Europa necesita salir de la japonización en la que está inmersa. Demasiados años creciendo poco, sin apenas inflación, con un desempleo relativamente elevado y en algunos países de la periferia con un componente de larga duración del desempleo también demasiado elevado. Es el caso de nuestro país. Nosotros tenemos una tasa de paro del 18 y pico %, pero es probable que en torno al 14 o el 15% de esa tasa de desempleo sea desempleo estructural. Es decir, sean desempleados cuyas cualificaciones o cuya edad no vaya a permitir su reinserción en el mercado de trabajo. Pero lo peor de todo es que dentro de nuestro desempleo, el desempleo juvenil es el más elevado de Europa. El 44% de los jóvenes están parados. España, y ya termino las consideraciones políticas, ha podido crecer y sortear 300 días de interinidad política. Yo les comentaba el otro día en un seminario con colegas de otro país. España es de los pocos grandes países de Europa en los que no hay ninguna formación política representada en el Parlamento que haya cuestionado su vinculación a Europa. Algo que no ocurre en Francia, que tiene elecciones pronto, en Italia, en Holanda, en Alemania o en Austria, donde sí hay partidos políticos en ascenso que, además de una mayor o menor xenofobia, sí incorporan en sus programas planteamientos contrarios al fortalecimiento de la dinámica de integración europea. La desafección es manifiesta. Es altamente probable que en la segunda vuelta de las presidenciales francesas acuda una señora que en su programa de gobierno tiene considerar, cuestionar la participación en el euro de Francia. Nosotros no tenemos, afortunadamente, y tampoco tenemos formaciones políticas manifiestamente contrarias a la inmigración, quizá porque somos un país de emigrantes, quizá porque todavía están los rendimientos claros derivados de esa concentración de más de 5 millones de emigrantes que recibió nuestro país en los 6 años anteriores a la emergencia de la crisis, más que ningún otro país europeo. Pero no convendría tentar la suerte, porque no hay peor precipitador de la desafección que la falta de cohesión social. Y como señalaba en su introducción Román, durante estos años la distribución de los costes de la crisis ha sido manifiestamente desigual. El 34% de los españoles gana menos de 1.215 euros brutos al mes. Bueno, es una señal inquietante. Nuestro Gobierno debería, no tanto obligar a las empresas a que subieran los sueldos, no se puede hacer, pero sí dejar de dar la callada por respuesta cuando el resto de los máximos mandatarios en Europa, sobre todo los de las economías centrales, están por no asumir ese estímulo fiscal que el comisario Moscovici reclamaba hace apenas 7 días. Es sentar la suerte de la preservación de la dinámica de integración en Europa,
pero es tentar la suerte, en última instancia, de esa estabilidad relativamente excepcional en términos políticos, en términos de europeísmo que tiene nuestro país. Nada más y muchas gracias. He pasado de tiempo, ¿no? Bueno, ¿alguien quiere preguntar al profesor Ontiveros alguna cuestión? Hay pocos. ¿Por ahí? No se oye, ¿no? No oigo nada. Yo estoy un poco sordo, ¿no? Pero... No, es que no le da verdad. Quería preguntarle sobre qué opina usted sobre qué va a pasar con las pensiones en nuestro país a corto y medio plazo, que no las ha aumentado en ningún momento. Gracias. Bueno, no debería pasar nada serio. Y entiendo por algo serio que se redujeran las prestaciones por pensiones, o que se revisara el procedimiento de actualización de las pensiones. Yo sí creo que deberían ocurrir, y que no es difícil que ocurran, dos cosas fundamentales. Una, que todos los partidos, o por lo menos, sí, todos los partidos representados en el Parlamento, renovaran el compromiso de la viabilidad del sistema público de pensiones, como se hizo cuando se constituyó por primera vez el Pacto de Toledo, incorporando ahora una consideración explícita, y es el respaldo subsidiario de los presupuestos generales del Estado si la insuficiencia de la seguridad social se pone de manifiesto. ¿De acuerdo? Porque cuando usted hace esa pregunta, lo hace porque ha leído, ¿no?, está siguiendo las noticias sobre el descenso en el fondo de reserva, en la denominada hucha de las pensiones. Dos, porque está verificando que el número de cotizantes por beneficiarios de las pensiones se está reduciendo. Y tres, porque los beneficiarios de pensión, los pensionistas, viven mucho más. España es el segundo país del mundo con la mayor esperanza de vida, y además la dinámica demográfica va a hacer que la población dominante en nuestro país sea más longeva, cada vez más longeva. Yo creo que hay capacidad presupuestaria para garantizar el sistema público de pensiones. Punto. Pero dos, si hay que introducir alguna reforma adicional, creo que deberíamos empezar a estar mentalizados para llevar a cabo un par de reformas al menos, ¿no? Una, flexibilizar la edad de jubilación al alza, penalizar las jubilaciones prematuras que estamos viendo en grandes empresas, las prejubilaciones, asumir que la capacidad en una economía donde el 65% son servicios, donde no es la minería de Grisú, la vida útil, permítaseme la expresión, de los que estamos en la frontera ya va creciendo. Por lo tanto, igual hay que revisar esas edades máximas de jubilación. Y dos, igual hay que revisar los topes máximos de cotización. Y quienes más ganan tienen incluso que cotizar algo más con el fin de sanear. Porque una de las razones de que la hucha de las pensiones se haya casi evaporado tiene que ver con las bajas cotizaciones.
No deja de ser una paradoja. El empleo ha crecido en cantidad, pero en calidad el empleo ha decrecido. También la OCDE, en otro informe, hace 2 o 3 semanas, ponía de manifiesto que la cantidad de empleo creada en nuestro país es de las más elevadas. Ha crecido a un 3% en los últimos 3 años, pero la calidad es la segunda peor de la OCDE. En primer lugar, porque los ingresos son bajos, y si el empleo que creamos es con salarios muy bajos, como el que se está creando, las cotizaciones son muy bajas. En segundo lugar, porque la estabilidad de ese empleo no permite tampoco la estabilidad de las cotizaciones. Por lo tanto, sería necesario, 1, retocar, reformar en esa dirección que yo señalaba, dejando mayor flexibilidad a la prolongación de la vida laboral, penalizando prejubilaciones de conveniencia en algunas grandes empresas, como es el propio sistema financiero, y 3, eventualmente elevando la cotización máxima, con el fin de que los que más ganan coticen algo más todavía. Todo ello, junto con un compromiso que sobre todo transmita confianza a las familias que tienen rentas más bajas, porque el problema de todo este ruido que hemos oído hasta ahora no se ha manifestado. Las pensiones las hemos seguido cobrando, todo el mundo. Pero es verdad que se ha generado un punto de inquietud que ha debilitado la confianza económica, precisamente de quien menor capacidad defensiva tiene. No soy muy pesimista. Buenas noches. ¿Perdón? Bueno, sí, eso puede ser otra alternativa, pero eso no facilitaría las pensiones. Eso a lo mejor tiene consecuencias favorables en términos de distribución, pero no serían consecuencias muy favorables en términos de pensiones. Yo lo que estoy diciendo es que eso que usted llama los grandes no encuentren un límite tan bajo a la hora de cotizar, sino que coticen más. Y lo que sí hay que preocuparse no es tanto de que se bajen los sueldos unos u otros. Yo creo que en eso hay que mantener una cierta libertad. Lo que sí hay que procurar es que paguen los impuestos que tengan que pagar. Eso sí, a mí no me preocupa mucho, me podrá parecer ética o estéticamente más o menos aceptable, más o menos obsceno, que haya en sectores de economía privada sueldos muy elevados, siempre y cuando tributen. ¿De acuerdo? Pero si una empresa, un banco o quien sea quiere ponerle a sus directivos el salario que quiera, que lo haga. Sí, buenas noches. Usted ha mencionado de una forma muy somera que la economía china va a superar a la primera economía mundial, que es Estados Unidos. Sin embargo, no ha hecho ninguna incidencia en su exposición respecto a cómo podría esto influir en el resto del mundo el hecho de que el PIB chino pase a ser el número 1. Gracias. Lleva toda la razón, que ha sido una omisión seria además. Me alegro que lo destaque. Porque fíjese, China es la mayor economía del mundo en los próximos meses. China está creciendo menos de lo que creció en las 2 últimas décadas hasta hace 5 años. Como usted sabe, China es el único caso en la historia en los que durante 20 años ha crecido al 10% cada año. Y ahora está creciendo al 6,7%. Si lo que a usted le preocupa es el impacto de ese menor crecimiento de China, yo diría, hombre, no está mal el 6,7%, ¿quién lo pillara, verdad? A mí me preocupa mucho más el cómo está creciendo China que cuánto está creciendo. Porque China está dejando de ser una economía manufacturera, industrial. Todos tenemos en la cabeza a China, incluso Donald Trump, durante la campaña, creía que China
Era una economía fabricante de manufacturas baratas, con subsidios públicos, que aplicaba precios bajos, o una economía que manipulaba el tipo de cambio del yuan para que las exportaciones fueran más competitivas. No, eso es una estupidez. Porque mientras en Occidente estábamos preocupándonos por las manufacturas, China invertía en I+D más del doble de lo que invierte Europa. China produce en un año más ingenieros de telecomunicaciones de toda Europa. China está digitalizando procesos de producción, cadenas, a un ritmo muy superior al de Europa y el de los Estados Unidos. China ya tiene el 61% de su PIB en servicios, no en manufacturas. Y además Donald Trump está sirviendo a China la posibilidad de convertirse en el verdadero centro del comercio global. La primera reacción tras la victoria de Donald Trump fue declaraciones del ministro de Comercio chino diciendo que va a revitalizar una APEC, una alianza del Pacífico específica. China ha creado un banco de desarrollo que va a ser la competencia al Banco Mundial. El mundo ya se estaba asiatizando económicamente hablando, pero se va a asiatizar en términos comerciales. Y es altamente probable que una de las consecuencias de este coqueteo con el proteccionismo de Donald Trump sea una hegemonía ya no solo en las exportaciones, sino en lo que es, de alguna forma, la multilateralización de los intercambios. Porque China, como usted sabe, es el principal inversor directo en América Latina. China, como usted sabe, es el comprador del 50% del cobre chileno. China es el principal inversor directo en África. Y esos escarceos con el proteccionismo de Estados Unidos son objetivamente malos. Sí. China tiene tensiones internas, pero, en mi opinión, esas tensiones internas son relativamente fáciles de digerir por una economía que además tiene 3 billones de dólares en reservas. Dólares no los tiene en dinero uno encima de otro. Usted sabe dónde están las reservas de divisas chinas, ¿no? En su 70% en bonos del Tesoro americano. Yo les suelo poner un ejemplo, una pregunta a mis alumnos, ¿no? Sí, es la pregunta que usted me iba a hacer la que yo le pongo a mis alumnos. ¿Qué le pasa a la familia Smith de Oklahoma, que tiene una hipoteca, si mañana las autoridades chinas dejan de comprar bonos del Tesoro americano o ponen a la venta parte de los que tienen? La respuesta es que los tipos de interés se van arriba y la facilidad que hoy tiene Estados Unidos para financiar el déficit, la deuda pública, se reduce, ¿no? Sí, yo creo que ha sido un error. A ver, bien. Sí, buenas tardes. Soy Jesús, de Ciudad Real. Se dice con frecuencia, con mucha frecuencia, que las generaciones de nuestros hijos no van a conocer los niveles de bienestar que hemos conocido nosotros. ¿Usted cree que eso es inevitable? ¿Se va a producir? ¿Se puede invertir la tendencia? Muchas gracias. Bueno, no lo sé en el futuro. Cuando hablamos de bienestar, nos estamos refiriendo, cuando en economía se habla de bienestar, se está uno refiriendo a aquellas prestaciones públicas que de alguna forma garantizan un mínimo de servicios públicos en términos de educación, de sanidad, etcétera, a los ciudadanos, con independencia de que la economía crezca más o menos, ¿no? A mí me gusta también manejar un concepto un poco más amplio, quizá, ¿no? Y un poco a la idea de prosperidad, que es no solo la disposición de esa red pública, ese amortiguador de las fluctuaciones que lleva a cabo la economía,
sino también las oportunidades para ser prósperos, ¿no? Las oportunidades para que luchando, educándose, uno obtenga unas cotas de prosperidad dadas. Esto segundo sí lo hemos echado a perder. Lo segundo lo hemos echado a perder, sobre todo en Europa, porque Europa ha menoscabado las posibilidades de crecimiento futuro. Europa va a tardar décadas en acercarse a un crecimiento potencial y a un nivel de creación de empleo que le permita a los chavales que hoy tienen menos de 40 años asumir, como asumíamos en la época mía, que si trabajábamos duro íbamos a encontrar una compensación en términos de prosperidad. Eso ya no se consigue. Sobre todo en algunas economías donde esa tasa estructural de desempleo, como es el caso nuestro, es relativamente elevado. Hoy nos encontramos, yo me encuentro continuamente a gente mucho más capacitada, más formada que lo que yo estaba cuando tenía esa edad, y la contrapartida que obtienen es peor que la que yo obtenía. Punto. Y no cabe aquí señalar, no, es que las nuevas generaciones son peores que nosotros, es que nosotros éramos... No. Mis hijos están mucho mejor formados de lo que yo estaba a esa edad, y las oportunidades que les hemos ofrecido son menores. Y la aceptación de rentas, de salarios relativamente bajos, es algo ya asumido, ¿no? Y esto a mí me parece más serio que el bienestar convencional, el bienestar en términos de prestaciones públicas. Y esto no quiere decir que no me parezca muy importante que los que tenemos trabajo y rentas garanticemos a través del presupuesto público un nivel mínimo de prestaciones a los que no tienen trabajo o tienen menos renta que nosotros, ¿no? Que es lo que el estado del bienestar en última instancia posibilita. Esto depende de la decisión política. Y no cabe señalar en ese punto que la economía no aconseja esto o que tener un volumen de prestaciones públicas es contrario al crecimiento. No. Y aquí otra vez sirve la observación, la realidad, la experiencia. Las economías más prósperas y con menores cotas de desigualdad o con mayores cotas de bienestar son, por ejemplo, las economías del norte de Europa, ¿no? Que a pesar de su ajuste, pues siguen teniendo, ¿no?, niveles de prestaciones equivalentes al 50% del PIB. En una economía como la española, el gasto público todavía representa en torno al 34 o 35% del PIB. Es una decisión política. Por lo tanto, esto sí que es algo a tener en cuenta cuando metemos el voto en las urnas, ¿no? Y cuando exigimos a nuestros representantes políticos que luchen por algo. Yo soy menos pesimista por el colchón, digamos, por los amortiguadores públicos, que por las condiciones de generación de una prosperidad, de oportunidades, en definitiva, equivalentes a las que tuvimos en el pasado. Ya que no quiere nadie la palabra, yo le iba a hacer a usted una pregunta. ¿Usted cree sobre el Brexit de Inglaterra, de Reino Unido? ¿Usted cree que si Inglaterra o Reino Unido, me llamen, quiere entrar otra vez en la Unión Europea dentro de 3 o 4 años cuando ellos lleguen a un acuerdo, sería admisible que vengan con tantos privilegios como tienen hasta ahora, tanto con las medidas métricas como todos pesos y medidas y con su moneda? No lo sé, porque lo que es hacer conjeturas políticas a mí me genera una cierta cautela. Yo creo que con la información hoy disponible, la actitud de la mayor parte de los gobiernos europeos no es cercana a facilitarle las cosas al Reino Unido, ¿no? Y mucho menos
ofrecerle una especie de vinculación a la carta, ¿no? Que es un poco lo que usted sugiere, ¿no? Fíjese, el sector más moderado en el Reino Unido, dentro de los partidarios del Brexit, ahora está pensando en una fórmula a la noruega, ¿no? Pero Noruega, que tiene una zona de libre comercio con la Unión Europea, como sabe, uno, contribuye parcialmente al presupuesto comunitario. Dos, respeta las reglas del mercado interior. Bueno, uno de los elementos, por así decirlo, que de alguna forma el Reino Unido ha puesto, digamos, contiene en su negativa la población a seguir en Europa, tiene que ver, ¿no?, con su contribución al presupuesto. Es verdad que tiene que ver, probablemente mucho más, con la garantía de esa tercera libertad, que es la de circulación de personas. A mí se me hace difícil que el Reino Unido vuelva a pedir la integración, pero se me haría más difícil que desde Europa dijéramos, venga, que lo tratáramos como al hijo pródigo, sin que suscribiera formalmente esas libertades, la libertad de circulación de mercancías, de servicios, de capitales y de personas, y que contribuyera al presupuesto comunitario con los gastos de comunidad que le correspondieran. Soy de los que piensa que el divorcio no debería ser brusco, que debería ser gradual, y me encantaría que mañana, no sé si por la vía de otro referéndum o una decisión parlamentaria en el Reino Unido, decidieran volver a Europa. Creo que para Europa es objetivamente bueno tener al Reino Unido en la comunidad de vecinos, ¿no?, pero con las mismas reglas que tenemos todos. Probablemente el trato privilegiado al que usted se refiere es al acuerdo que había conseguido Cameron unos meses antes del referéndum, ¿no?, pero perdió. Muy bien, pues buenas noches a todos ustedes y muchas gracias al profesor. ¿Hay otra pregunta? A ver. Ya me extrañaba, Diego. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí en nuestro pueblo enseñándonos economía a los no iniciados. Una pregunta. Nos ha dicho que tenemos una deuda del 100% del PIB, más de 1 billón de euros, y además tenemos un déficit público del 4,3%. Entonces, ¿cómo pagaremos la deuda? Si cada año resulta que tenemos déficit y cada año debemos más. Y desde ahí, ¿cómo se puede hacer una política expansiva que quizá usted sugería sería conveniente? ¿Qué futuro ve? Gracias. Mire, la garantía para pagar la deuda pública es que el crecimiento de la economía sea superior al de los tipos de interés. La condición necesaria para que la deuda pública y la deuda privada, la deuda de cualquiera, sea digerible, la deuda de una empresa sea digerible, es que las ventas crezcan más del servicio de la deuda. Pero en el caso de la deuda pública, voy a permitir hacer una provocación sin que salga de la provincia, ¿no? No hace falta pagar la deuda. No le veo bien desde aquí, pero es relativamente joven, ¿no? Más joven que nosotros. Sí, un poco más. Pero no mucho. ¿Usted no se acuerda que había unas emisiones, seguro que Eduardo sí se acuerda, unas emisiones de deuda que se llamaban emisiones de deuda perpetua? Las compraban los bancos, algunos jubilados, y eran unas emisiones en las que te decían, oye, esta deuda perpetua va a ser, ¿eh? Si usted le pregunta al mayor financiero, al mayor inversor, a Warren Buffett, le dicen, oye, ¿tú necesitas que te devuelvan las deudas? No. Lo que necesito es que me garanticen un interés suficiente cada mes o cada año. Cuando hablamos de que la deuda es elevada, usted ha hecho una doble precisión, la ha hecho bien.
Ha dicho, es el 100% del PIB. Luego ha dado la cifra. Pero todos hablamos, tanto en términos, cuando hablamos de déficit como hablamos de deuda, en términos de PIB. Es decir, es una fracción. La deuda está arriba, el montante en euros, y en el denominador está el PIB. Cuanto mayor sea el denominador, menor será la deuda. Y cuanto mayor sea el crecimiento sobre los tipos de interés, menor será el impacto de la deuda. Por lo tanto, hay una condición para digerir bien la deuda, y es crecer. Por eso es imperioso, es urgente que Europa asimile esto. Más que Europa, que algunos países de Europa lo hagan. Y garantizar el crecimiento, si Europa invirtiera públicamente mañana, si el plan Juncker, el de los 315.000 millones, se pusieran encima de la mesa ya y la economía en el conjunto de la eurozona creciera 1,5 puntos más, no hablaríamos de déficit público como estamos hablando ahora. Porque si crecen más las economías, en torno a 1,5 puntos, la recaudación tributaria crecería. Si crece la recaudación tributaria, probablemente el déficit público se reduciría. Y si se reduce el déficit público, la deuda pública, que no es sino la sucesión de déficits públicos encadenados, también se reduciría. Para que este círculo virtuoso funcione solo hay una condición, y es que los tipos de interés estén por debajo del crecimiento de la economía. Si la economía crece al 3,5, que los tipos de interés estén por debajo del 3,5. Cuando uno decía esto en discusiones con colegas o hace unos años, decía, cuidado, es que los tipos de interés se pueden ir por encima del 3%, porque como la inflación es alta, pero no se está dando eso. Ahora mismo tenemos una situación de privilegio para paliar los efectos del endeudamiento. Y es, no hay inflación y hay tipos de interés históricamente bajos. Yo le haría una pregunta, ¿no? ¿Tiene sentido sacrificar decisiones de inversión, decisiones de mejora de la capacidad de una economía, de fortalecimiento del capital físico, del capital tecnológico, del capital humano, financiándose a 10 años, como se puede financiar el Banco Europeo de Inversiones al 0%, o como se puede financiar el Reino de España al 1%? Los hacendistas clásicos decían aquello de, oiga, nunca se endeuden para irse de juerga, nunca. No se endeuden nunca para gasto corriente, siempre para invertir. Es decir, siempre para generar más valor a futuro. Pero cuidado, esto no es suficiente. La condición segunda es que la rentabilidad esperada de la inversión sea algo superior al coste de la financiación. La primera vez que yo conté esta anécdota fue en una conferencia que di en Alcoy ante empresarios hace 22 años. Y se me levantaron dos y me dijeron, esa regla que usted dice, mi banco me está cobrando el 18,5% por financiarme a 3 años. ¿Cómo voy a ampliar mi fábrica? ¿Cómo voy a mejorar el empleo? Lleva razón. Algún día entraremos en la Unión Monetaria y tendremos tipos de interés similares a los alemanes, pero lleva razón. ¿Tendría sentido hoy sacrificar la modernización de las infraestructuras europeas, los avances en la economía digital, el fortalecimiento de la educación, por no endeudarnos a tipo de interés cero? Y si además incorporamos en el análisis del retorno de la inversión la minimización de los problemas de desafección y de falta de cohesión social y de desvertebración política, ¿no merece la pena aprovechar esos fondos que no van a aumentar el volumen de deuda
porque van a generar más recaudación, más crecimiento, más impuestos que vamos a pagar los que tengan más rentas. Europa está haciendo moralina en lugar de política económica. Y hasta Trump va a aprovechar, teniendo tipos de interés más elevados que nosotros, para darle un empujón a la economía, una economía que, cuidado, Estados Unidos crece ahora cerca del 3%, la eurozona al 1,5%. Estados Unidos tiene una tasa de paro por debajo del 5%, del 4,9%, nosotros del doble en la eurozona, algunos de países el triple. Y la natalidad, que es un indicador importante, la natalidad empresarial, claro, no la otra, nunca fue negativa en Estados Unidos. Siempre nacieron más empresas de las que murieron. En la eurozona han muerto más empresas de las que han nacido. El sentido común, no solo Keynes, el sentido común dice que en una situación como esa bien merece la pena, ya sea de forma temporal, circunstancial, arrastrar al sector privado, desinhibir al sector privado y aumentar incluso hoy la deuda pública para reducirla pasado mañana mediante mayor recaudación. No quiero decir con esto que no me preocupe la deuda, ¿no? Ojalá y el problema de la deuda, el problema de las pensiones fuera el problema de la deuda. Si la economía crece, la deuda será mucho menor. Las penas con pan son menos. Bueno, creo que ya es una hora adecuada para terminar. Muchas gracias al profesor Ontiveros por esta lección, creo yo que magistral, sobre el mundo que nos espera en cuanto a la economía futura en España. Y recordarles a ustedes que volvemos con nuevas conferencias en el mes de febrero, con la expresidenta de Médicos Sin Fronteras, Paula Farias, y Nicolás Castellano, que es un especialista de la cadena SER en temas de emigración. Y posteriormente vendrá Manuel Gutiérrez Aragón, el director de cine y miembro de la Real Academia, y Elvira Lindo cerrará el curso, de modo que nos volvemos a ver el año que viene. Muchas gracias por estar aquí. Muy bien.